Ante la ley de Franz Kafka es un relato breve pero cargado de simbolismo, que plantea una profunda reflexión sobre la burocracia, el destino y la imposibilidad de alcanzar la verdad absoluta. A través de la historia de un campesino que busca acceder a la ley pero es detenido por un guardián, Kafka nos sumerge en un mundo donde el poder es inalcanzable y la espera se convierte en un castigo sin sentido. Este desarrollo en 15 capítulos expande la historia original, explorando los pensamientos, emociones y desesperación del protagonista, así como la misteriosa figura del guardián y el enigma de la puerta cerrada. Capítulo 1. El viaje del campesino. El cielo se extendía en un lienzo azul sin nubes, y el sol, en su recorrido implacable, bañaba la tierra con su calor abrasador. El campesino caminaba desde hacía días, con la determinación de quien ha dejado atrás todo lo conocido en busca de algo que apenas puede nombrar. Sus pies, cubiertos de polvo, marcaban huellas efímeras en el sendero, como si el viento, cómplice del destino, quisiera borrar cualquier rastro de su paso. Había escuchado hablar de la ley desde que tenía memoria. En las largas noches de invierno, cuando el fuego apenas lograba mitigar el frío en su humilde hogar, su padre le había contado sobre ella con voz solemne. Decía que la ley era el principio y el fin de todas las cosas, el pilar sobre el que descansaba el mundo. Pero nunca le dijo cómo alcanzarla. La gente en la aldea hablaba de ella con respeto, pero también con temor. Algunos aseguraban que la ley estaba en todas partes, en cada piedra, en cada brisa que soplaba sobre los campos, en el latido mismo de la tierra. Otros, en cambio, decían que era algo lejano, inaccesible, una promesa hecha solo para aquellos que poseían el derecho de verla. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía dónde se encontraba realmente. Aún así, el campesino había decidido buscarla. Algo dentro de él, más fuerte que la razón, lo empujaba a hacerlo. ¿Acaso no tenía derecho a conocer la ley? ¿No merecía saber qué se ocultaba tras ese misterio que gobernaba el mundo? Había dejado su hogar antes del amanecer, con apenas un hatillo de provisiones y la certeza de que, sin importar cuánto tiempo tomara, no regresaría sin una respuesta. Atravesó campos interminables, cruzó ríos de aguas turbias y soportó el hambre y el cansancio sin que su determinación flaqueara. Y entonces, una tarde, la vio. La puerta de la ley. Era diferente de lo que había imaginado. No era un arco imponente, ni una estructura de mármol resplandeciente, ni una entrada adornada con inscripciones sagradas. No había guardias con armaduras resplandecientes, ni pergaminos colgados que explicaran su propósito. Solo una puerta, alta oscura simple. Como si siempre hubiera estado allí, esperando. El campesino sintió que su corazón latía con fuerza. Había llegado. Después de tanto caminar, después de tantas dudas, finalmente estaba ante la entrada de aquello que buscaba. Pero entonces vio al hombre que la custodiaba. El guardián. Era alto, con hombros anchos y brazos fuertes, como si la misma puerta estuviera encarnada en su cuerpo. Su rostro no expresaba hostilidad, pero tampoco hospitalidad. No tenía la apariencia de un soldado ni la de un juez. Era simplemente un hombre con una presencia imposible de ignorar. El campesino sintió una punzada de incertidumbre. No esperaba que la ley estuviera protegida, al menos no de esta manera. Aún así, tragó saliva, se armó de valor y avanzó unos pasos. Tenía que intentarlo. Vengo a entrar en la ley, dijo con voz firme, aunque su corazón tamborileaba con fuerza en su pecho. El guardián lo miró con una calma que parecía infinita. Sus ojos oscuros eran pozos insondables, vacíos de emoción. No puedes entrar ahora, respondió con voz grave. Las palabras cayeron sobre el campesino como una losa. No podía ser. Había llegado hasta allí, había atravesado caminos tortuosos, había sufrido hambre y frío, y ahora le decían que no podía entrar. ¿Por qué?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. El guardián inclinó apenas la cabeza. Era una pregunta que, sin duda, había escuchado antes. Así son las reglas, dijo simplemente. Pero quizás, más adelante, te lo permitan. El campesino frunció el ceño. Las palabras del guardián eran desconcertantes. No le negaban la entrada de manera definitiva, pero tampoco le ofrecían una esperanza concreta. Miró la puerta. No tenía cerrojos ni candados. No había una barrera física que impidiera su paso. Sin embargo, la sola presencia del guardián lo mantenía inmóvil,
como si algo más poderoso que la madera y el hierro le impidiera cruzar. Si más adelante podré entrar, ¿por qué no ahora? Insistió. Por un instante, el guardián esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible. Era la misma pregunta que, seguramente, todos los que habían llegado hasta allí habían hecho. ¿Por qué aún no estás listo? El campesino sintió que algo dentro de él se tensaba. La respuesta no tenía sentido. ¿Cómo podía estar listo si nunca había visto lo que estaba detrás de la puerta? Se quedó en silencio, observando al guardián, esperando que dijera algo más. Pero no lo hizo. El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo profundo. El viento soplaba suavemente, levantando polvo a su alrededor. El campesino miró una vez más la puerta, luego al guardián, y finalmente a sus propios pies. No se movería. No aceptaría un no como respuesta. Así comenzó su espera. Capítulo 2. La espera ante la ley. Los días se convirtieron en noches, y las noches, en días. El campesino permanecía allí, frente a la puerta de la ley, sin moverse demasiado, sin abandonar su lugar. Había llegado hasta allí con la certeza de que su viaje lo llevaría a un destino claro, pero ahora se encontraba atrapado en un tiempo sin promesas, frente a un guardián que solo le ofrecía un enigma. Las primeras horas las pasó observando la puerta con detenimiento. Se preguntó de qué madera estaba hecha, cuánto tiempo llevaría allí, si otros antes que él habrían intentado cruzarla. Pero la madera no hablaba, no revelaba sus secretos, ni susurraba respuestas. A veces, el guardián lo miraba con indiferencia, como si su presencia no significara nada. Otras veces, parecía analizarlo con una mirada penetrante, como si esperara que comprendiera algo que aún no había entendido. ¿Cuánto tiempo debo esperar?, preguntó el campesino, rompiendo el silencio de una tarde pálida. El guardián ni siquiera parpadeó. El tiempo que sea necesario. La respuesta lo irritó. Había dejado su hogar, su vida, todo lo que conocía, para llegar hasta aquí. Y ahora tenía que esperar sin saber cuánto. ¿No hay otra forma de entrar? Esta puerta es solo para ti, respondió el guardián con serenidad. El campesino frunció el ceño. Si la puerta era suya, si había sido creada para él, ¿por qué no se le permitía cruzarla? Pasaron los días, y con ellos, la desesperación comenzó a instalarse en su pecho. El hambre lo atormentaba, pero no tanto como la incertidumbre. A veces, se preguntaba si el guardián simplemente estaba probándolo, si esperaba a que desistiera, a que se diera por vencido y regresara al mundo que conocía. Pero no podía hacerlo. Había visto la puerta. Había llegado hasta allí. Regresar significaría aceptar que nunca conocería la ley. A medida que el tiempo transcurría, comenzó a hablar con el guardián. No porque esperara que cambiara de opinión, sino porque el silencio se había vuelto insoportable. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó una noche, cuando la luna iluminaba el suelo con un resplandor pálido. El guardián no respondió de inmediato. Su mirada parecía perdida en la lejanía, como si su conciencia viajara más allá de aquel lugar. Mucho tiempo, dijo al fin. ¿Y has visto a otros venir aquí? Sí. El campesino sintió un escalofrío. Así que no era el primero. ¿Y ellos entraron? El guardián no respondió. Aquella noche, el campesino soñó. Soñó con la puerta abriéndose lentamente, con una luz cálida emergiendo de su interior, envolviéndolo, llamándolo. Pero justo cuando estaba a punto de cruzarla, despertó. Se incorporó de golpe, con la respiración agitada. Por un momento, sintió que el sueño había sido real, que la puerta de la ley lo había aceptado. Pero cuando miró a su alrededor, todo seguía igual. La puerta permanecía cerrada, el guardián continuaba en su lugar, y él seguía siendo solo un hombre esperando. El tiempo siguió avanzando. Los días se volvieron meses, y los meses, años. El campesino envejecía. Sus cabellos comenzaron a encanecer, su piel se llenó de arrugas, sus manos se volvieron huesudas y temblorosas. Pero nunca abandonó su lugar. Y, sin embargo, nunca dejó de preguntarse, ¿y si todo era un engaño? ¿Qué pasaría si un día simplemente se levantaba y atravesaba la puerta por su cuenta? ¿Qué haría el guardián? ¿Lo detendría? ¿Se lo permitiría? La duda era como una espina enterrada en su mente. Dime, dijo un día, con la voz quebrada por el tiempo, ¿qué hay detrás de la puerta?
El guardián lo miró con su expresión impenetrable. Su rostro no reflejaba compasión ni burla. Solo la misma calma de siempre. La ley, respondió. El campesino suspiró. No era la respuesta que esperaba, pero tampoco podía ser otra. Y así, continuó esperando. Capítulo 3. El peso de los años. El tiempo se convirtió en un océano de instantes sin medida. Día tras día, noche tras noche, el campesino seguía allí, sentado frente a la puerta de la ley, su cuerpo encorvado por el peso de la espera, su mente atrapada en un laberinto de pensamientos que giraban en círculos. Había llegado con la esperanza ardiendo en sus ojos, con la certeza de que la paciencia sería su mayor virtud. Pero ahora, tantos años después, se preguntaba si acaso la paciencia no era más que un disfraz para la resignación. El guardián seguía allí. Siempre allí. Su postura recta, su semblante impenetrable, su voz escasa, siempre dando respuestas ambiguas, respuestas que no eran respuestas. A veces, el campesino imaginaba que el guardián también estaba atrapado, que su destino no era diferente al suyo, que su condena era ser centinela de una puerta que nunca se abría. El lento desgaste. Al principio, el campesino intentaba mantenerse firme. Se alimentaba con lo poco que tenía, bebía cuando encontraba agua, dormía apoyado contra la fría muralla de piedra. Pero con el paso de los años, su cuerpo comenzó a flaquear. Sus piernas, que alguna vez fueron fuertes para caminar largas distancias, ahora apenas le permitían mantenerse en pie. Sus manos, que antes habían trabajado la tierra, ahora temblaban con un frío interno que no podía sacudirse. Su reflejo en el metal pulido del guardián le devolvía la imagen de un anciano que apenas reconocía. Su cabello ennegrecido por la juventud se había tornado gris, luego blanco. Su piel, curtida por el sol y la intemperie, estaba arrugada y reseca. Sus ojos, alguna vez llenos de fuego, ahora parecían dos brasas consumidas por el tiempo. Pero la puerta seguía igual. Siempre erguida, siempre cerrada. Como si fuera indiferente a la presencia de aquel hombre que había dedicado su vida a contemplarla. ¿Por qué no puedo entrar?, preguntó en un murmullo una noche, cuando la luna bañaba con su luz el umbral de la entrada. El guardián, como siempre, no mostró ninguna emoción. Porque aún no es el momento. ¿Y cuándo será el momento? El guardián se encogió de hombros. Por primera vez, el campesino sintió que ni siquiera él conocía la respuesta. Los recuerdos como consuelo. Cuando la desesperación amenazaba con consumirlo, el campesino encontraba refugio en los recuerdos. Cerraba los ojos y se imaginaba de nuevo en su hogar, caminando por los campos verdes de su infancia, sintiendo el viento cálido sobre su rostro. Escuchaba la risa de su madre, el consejo de su padre, los sonidos del río corriendo junto a su casa. Pero cuando volvía a abrir los ojos, la puerta de la ley seguía allí, y él seguía fuera. A veces, se preguntaba si realmente había valido la pena hacer ese largo viaje. Había dejado atrás una vida que, aunque sencilla, era suya. Tenía tierras, tenía compañía, tenía propósito. Pero todo lo había abandonado por la promesa de algo más grande, algo que ni siquiera entendía del todo. «Dime, guardián, ¿he cometido un error?», preguntó un día, con la voz quebrada. El guardián lo miró con su inexpresivo rostro. «No puedo decirlo». El miedo a la muerte. Los años continuaron su marcha implacable. El campesino, ya anciano, sintió por primera vez el miedo real de la muerte. Antes, la muerte era un pensamiento lejano, una sombra en él. Horizonte. Pero ahora la sentía en sus huesos, en el aire frío que se filtraba en su piel, en la fatiga que lo consumía. ¿Moriría allí, frente a la puerta? ¿Sería ese su destino final? No atravesarla, no encontrar la ley, sino simplemente desvanecerse en el polvo, como si nunca hubiera existido. Un día, su voz se hizo un susurro apenas audible. Ya no tenía fuerzas para seguir preguntando, para seguir exigiendo respuestas. Solo le quedaba la duda, el eterno enigma que jamás podría resolver. Y la puerta seguía cerrada. Capítulo 4. El susurro del umbral. El anciano campesino sentía que su cuerpo ya no era suyo. Se había convertido en una sombra de sí mismo, una figura doblada por el peso de los años y la espera. Sus huesos crujían con cada movimiento, su piel estaba tan delgada que parecía papel arrugado, y sus manos temblaban al intentar sostener el poco alimento que aún recibía.
Pero lo peor no era el deterioro del cuerpo, sino el del espíritu. El tiempo había desgastado su esperanza como el viento erosiona la piedra. Aquel hombre que llegó con convicción y fe ahora era un espectro de duda y resignación. La puerta, inmóvil e imponente, seguía allí. Silenciosa, inmutable. El guardián, con su armadura intacta y su mirada vacía, no mostraba signos de fatiga. Siempre igual, siempre distante. El campesino sintió una punzada de envidia. ¿Cómo era posible que él envejeciera y aquel guardián no? ¿Cómo era posible que su existencia estuviera marcada por la decadencia, mientras que la figura ante él permanecía ajena al paso del tiempo? Dime, murmuró con la voz ronca, ¿tú tampoco tienes permiso para entrar? Por primera vez en décadas, el guardián pareció dudar. Una sombra cruzó fugazmente su rostro, pero desapareció antes de que pudiera convertirse en algo real. Yo no tengo preguntas, dijo simplemente. El campesino bajó la cabeza. Esa respuesta contenía una verdad aterradora. El sonido detrás de la puerta. Aquella noche, cuando la luna bañaba la escena con su pálida luz, el campesino escuchó algo. Un susurro. No provenía del guardián ni del viento. No venía de su mente cansada ni de los ecos de sus propios recuerdos. Era un sonido real, un murmullo suave que emanaba desde el otro lado de la puerta. Se estremeció. Era la primera vez que algo detrás de la puerta rompía el silencio. Por años, había pensado que la ley era solo un concepto vacío, una promesa sin sustancia. Pero ahora, al oír aquel susurro lejano, algo dentro de él revivió. L'ultimo deseo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, el campesino levantó la vista y fijó sus ojos marchitos en el guardián. He esperado toda mi vida, susurró. Déjame entrar. El guardián permaneció en su puesto, su rostro inexpresivo, su postura firme. Pero en sus ojos oscuros había algo distinto esta vez. Un destello de melancolía, una chispa de reconocimiento. El campesino sintió que su fin estaba cerca. Su cuerpo se rendía, pero su mente luchaba contra el olvido. No quería morir sin saber que había más allá de esa puerta. Y entonces, en su último aliento, con su último suspiro, hizo la única pregunta que aún tenía sentido. Si esta puerta era solo para mí, ¿por qué nunca se abrió? El guardián se inclinó levemente, acercando su rostro al del anciano moribundo. Porque nunca diste el paso. Y la puerta se cerró. Capítulo 5. La sombra tras la puerta. El silencio que siguió a la muerte del anciano campesino fue más denso que la propia noche. Era un silencio pesado, el vacío que deja la última respiración de un hombre que esperó. Demasiado. El guardián se mantuvo inmóvil, con su postura erguida e indiferente, pero en la penumbra de su expresión había algo distinto. Un matiz casi imperceptible de duda. Frente a él, la puerta permanecía cerrada. Tan impenetrable como siempre, tan indiferente como la misma ley que protegía. Pero algo había cambiado. El cuerpo del anciano, encorvado y frágil, yacía en el suelo como una ofrenda marchita ante la entrada prohibida. No quedaba en él ni una brizna de vida, solo piel, huesos y un eco de preguntas sin respuesta. La llegada del viento. Por primera vez en mucho tiempo, una ráfaga de viento se coló entre los pliegues de la estructura, rozando los bordes de la puerta con un murmullo casi imperceptible. El guardián entrecerró los ojos. El viento nunca había tocado ese umbral. Siempre había sido un lugar ajeno a las estaciones, un rincón fuera del tiempo, donde el cambio nunca llegaba. Pero allí estaba, una brisa ligera, como un susurro de lo que existía más allá. Por un momento, el guardián sintió algo extraño. No era temor, ni sorpresa. Era una sensación ajena, olvidada, algo parecido a la incertidumbre. Sus manos se crisparon ligeramente sobre el arma que había sostenido durante años, acaso siglos. Siempre había sido un mero vigilante, una sombra inmóvil custodiando la entrada a lo desconocido. Pero nunca había sentido curiosidad. Hasta ahora. La grieta en el deber. El viento seguía soplando, suave, casi etéreo. Y con él, llegó un sonido. No era el lamento del anciano, que ya se había desvanecido. Era otra cosa. Un murmullo, como un roce de voces lejanas, como si el otro lado de la puerta hubiera sentido la muerte de aquel hombre y respondiera con un eco tenue. El guardián sintió algo imposible. Por primera vez en su existencia, tuvo la sensación de que lo estaban observando.
Desde el otro lado. La noción le heló la sangre. Siempre había creído que su misión era impedir el paso de los hombres hacia lo desconocido, pero nunca se había preguntado si lo desconocido también intentaba observarlo a él. Su deber era claro: vigilar, esperar, impedir. Pero el viento traía preguntas. El peso de la eternidad. Observó el cadáver del anciano con una extraña mezcla de desdén y compasión. Había esperado toda su vida frente a la puerta, sin cruzar jamás. Había temido tanto la prohibición que nunca la desafió. Y ahora, estaba muerto. El guardián sintió el peso de su propia existencia. Él también había esperado, pero sin saber qué esperaba. Había pasado una eternidad protegiendo una entrada sin conocer lo que había detrás. Y entonces, en un acto que ni él mismo comprendió, dio un paso adelante. El roce con lo desconocido. El suelo crujió bajo su bota. Un movimiento mínimo. Apenas un gesto. Pero fue suficiente. El viento aumentó su intensidad. La puerta, por primera vez en incontables años, emitió un leve sonido, como si algo en su interior respondiera al cambio. El guardián sintió una corriente fría recorrerle la espalda. Algo estaba diferente. El peso de su lanza se hizo insoportable. Por primera vez en su existencia, sintió que era él quien estaba siendo juzgado. El susurro más allá de la puerta se hizo más fuerte. Y el guardián, por primera vez, sintió miedo. Capítulo 6. La frontera de la nada. El guardián se mantuvo firme, pero algo en su interior temblaba. No era el viento, ni el tiempo, ni siquiera la presencia de la muerte que ahora yacía a sus pies. Era otra cosa, un temblor nacido del vértigo de la incertidumbre. Nunca antes había sentido miedo. Hasta ahora, su existencia había sido una línea recta: vigilar, custodiar, impedir el paso. La puerta no debía abrirse, y él no debía cuestionarlo. Pero ahora, con el susurro en el viento y el eco de una presencia desconocida al otro lado, algo dentro de él había cambiado. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Años? ¿Siglos? Eras. El tiempo, en este umbral, nunca había significado nada. No importaba si el sol nacía o se ocultaba, si la luna llenaba el cielo o se desvanecía. Él estaba allí, siempre. Hasta que llegó aquel anciano. Hasta que murió sin haber dado un solo paso hacia lo desconocido. Y ahora, era el guardián quien tenía la duda clavada en el alma. El eco de la ausencia. El viento se arremolinó de nuevo, pero esta vez no fue una simple brisa pasajera. Era más fuerte, más denso, más real. Y con él, llegó un sonido que lo paralizó. No eran voces, ni un grito, ni el crujir de la madera de la puerta. Era la ausencia de todo sonido, un vacío absoluto, una grieta en la realidad misma. Un abismo sin eco. El guardián sintió que su pecho se comprimía. Ese silencio era peor que cualquier voz, más aterrador que cualquier amenaza. Era la confirmación de que, al otro lado de la puerta, había algo. Algo que lo había estado esperando. El peso de la elección. La puerta, que siempre había permanecido inmóvil, emitió un leve crujido. No se abrió. Pero tampoco estaba tan cerrada como antes. El guardián lo sintió. Era una invitación. O quizás una advertencia. Miró el cuerpo del anciano a sus pies. Toda una vida esperando, todo un destino consumido en la duda. Y entonces comprendió la verdad más cruel: esa puerta solo existía para él. Era su límite. Su ley. Su castigo. Si daba un paso más, lo perdería todo: su propósito, su deber, su identidad. Si se quedaba, nada cambiaría jamás. El viento seguía murmurando. El umbral lo llamaba. El guardián cerró los ojos. Y finalmente, tomó una decisión. Capítulo 7. El umbral de la verdad. El guardián sintió el peso del tiempo acumulado sobre sus hombros. Un peso que nunca había notado hasta ahora. Siempre había estado allí, imperturbable, sin cuestionar su deber ni el sentido de la puerta que protegía. Pero ahora, el aire se sentía diferente. Había dado un paso. Uno solo. Y en ese único gesto, el mundo que conocía se desmoronó. El rose de lo invisible. El viento se intensificó a su alrededor. Ya no era una brisa pasajera, sino un soplo helado, denso, como si algo en el otro lado estuviera despertando. El guardián sintió como su corazón, si es que alguna vez lo tuvo,
latía con una fuerza que le resultaba desconocida. No era miedo, ni ansiedad. Era algo más profundo. Era el primer indicio de que él también era un prisionero. Por siglos, pensó que su única tarea era impedir el paso de aquellos que se acercaban a la puerta. Que su existencia era inmutable, un simple deber sin preguntas ni respuestas. Pero ahora, era el quien quería saber que había más allá. El eco de la ley. Miró el cadáver del anciano. Su piel era fina como papel, su rostro apenas un vestigio de la vida que alguna vez tuvo. Toda una existencia esperando una puerta que nunca se abrió. El guardián sintió una punzada en su interior. ¿Era este el destino de todos los que llegaban hasta aquí? Esprar. Duder. Mrir. ¿Era ese su destino también? No podía aceptarlo. Algo en su interior, algo primitivo y olvidado, gritaba en contra de ello. Entonces, dio otro paso. La grieta en la oscuridad. El sonido fue sutil, pero inconfundible. La puerta, que por incontables años había sido inamovible, se estremeció. El guardián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba reaccionando a su presencia. Por primera vez en su existencia, ya no era solo un vigilante. Ahora era un intruso. El eco del viento se transformó en un murmullo incomprensible, un susurro que no provenía de este mundo. Era como si las sombras al otro lado estuvieran pronunciando su nombre, como si siempre hubieran estado esperando este momento. El guardián apretó los puños. Nunca había tenido una elección. Hasta ahora. La voz del otro lado. Una vibración recorrió el suelo bajo sus pies. No era un temblor, sino un latido. La puerta estaba viva. El guardián sintió una oleada de algo indescriptible. Era terror. Era emoción. Era destino. Por siglos, había creído que su deber era impedir que otros pasaran. Pero ahora, entendía la verdad. La puerta no era para ellos. Era para él. Siempre lo había sido. La ley que había defendido, la barrera que había custodiado, no era una prueba para los hombres. Era su prueba. El guardián exhaló lentamente. Y esta vez, no dudó en dar otro paso. Capítulo 8. Más allá del umbral. El tercer paso fue el más difícil. No porque el suelo temblara ni porque el aire se espesara a su alrededor, sino porque fue el primer paso en el que ya no era un guardián. Hasta ese momento, había sido la sombra inquebrantable frente a la puerta, el centinela sin nombre, la voluntad de la ley. Pero con ese paso, algo dentro de él se rompió. La puerta se estremeció. El sonido no fue un simple crujido de madera antigua. Era un lamento, un rugido de algo que había permanecido dormido por demasiado tiempo. Y entonces, se abrió. No lentamente, no con suavidad. Se abrió como una herida que llevaba siglos esperando desgarrarse. El abismo revelado. La luz no existía al otro lado. Pero tampoco había oscuridad. Era una ausencia absoluta, un espacio donde el tiempo se disolvía y la realidad se fragmentaba en algo irreconocible. El guardián sintió su piel arder con un calor desconocido, como si su propio cuerpo no perteneciera a ese lugar. El viento dejó de soplar. El sonido se detuvo. El mundo quedó en suspenso. Ya no había vuelta atrás. Por siglos, se había preguntado qué había detrás de la puerta. Ahora lo sabía. El eco de los olvidados. Una voz surgió del vacío. No era humana. No era una sola. Era el eco de todas las almas que alguna vez se detuvieron ante la puerta. Bienvenido. El guardián se tensó. Su instinto le decía que huyera. ¿Pero a dónde? Este era su destino. El aire a su alrededor se movió, y por primera vez vio las sombras. No tenían forma definida, pero eran incontables. Voces susurraban en lenguas imposibles, llamándolo, exigiéndole respuestas. Él no entendía sus palabras, pero comprendía su significado. Todos aquellos que alguna vez esperaron, todos los que murieron sin cruzar, seguían allí. Presencias atrapadas en un ciclo eterno. Como él. El juicio final. ¿Por qué te detuviste? Preguntó la voz. El guardián sintió la pregunta como un puñal en su mente. Era una acusación. Él nunca había cuestionado su papel. Nunca había pensado en lo que significaba. Ahora, era demasiado tarde. El vacío comenzó a cerrarse a su alrededor. Las sombras avanzaron.
No era una amenaza. Era el fin de su propósito. O quizás, el comienzo de algo más. Y entonces, entendió. Él nunca fue el guardián de la puerta. Él era el prisionero. Y la puerta, nunca estuvo cerrada. Capítulo 9. La revelación. El vacío que se extendía más allá de la puerta no era una simple negrura sin forma. Era un reflejo del tiempo perdido, de las preguntas sin respuesta, de las sombras de aquellos que habían esperado en vano. El guardián sintió su propia existencia tambalearse. Asterisco por primera vez, no había órdenes que seguir, no había reglas que obedecer, asterisco solo él y el abismo. Había pasado siglos creyendo que su deber era impedir el paso. Pero nunca se preguntó qué habría sucedido si él mismo hubiera cruzado. Ahora lo sabía. Las voces del umbral. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó una voz. No venía de ninguna parte y, al mismo tiempo, provenía de todas partes. Era la voz de la ley, la voz del destino, la voz de los condenados. El guardián abrió la boca para responder, pero no tenía palabras. Su existencia había sido un acto mecánico, una repetición sin conciencia. Había sido parte de la puerta tanto como los goznes oxidados o las piedras del umbral. Pero la pregunta lo desgarró. ¿Por qué? ¿Por qué nunca antes había cruzado? ¿Por qué nunca había cuestionado su propio destino? Las sombras avanzaron. Se movían como una marea de lamentos, de susurros, de memorias sin dueño. Eran las almas de aquellos que habían esperado. Eran los rostros de todos los que él había detenido. Y ahora, eran su espejo. El peso de la eternidad. Los siglos parecían comprimirse en un solo instante. El guardián recordó cada rostro, cada mirada de súplica, cada ruego ahogado en la desesperación. Recordó al anciano que murió esperando. Recordó a todos aquellos a quienes negó el paso. Ellos no podían entrar, susurró la voz en su mente. Porque la puerta nunca fue para ellos. Un escalofrío recorrió su ser. La puerta era para él. Siempre lo había sido. El guardián cerró los ojos. Por siglos, había estado sosteniendo un papel que nunca entendió. Ahora, por primera vez, lo comprendía. El abismo lo reclamaba. El último paso. El guardián miró por última vez el umbral. La ley que había protegido lo miraba de vuelta. Ya no tenía sentido resistirse. El destino estaba sellado. Y entonces, dio un paso más. No hubo gritos. No hubo resistencia. Solo un susurro en la eternidad. Y el guardián desapareció. Capítulo 10. El juicio del guardián. Cuando el guardián cruzó el umbral, la sensación de vacío lo envolvió por completo. No era simplemente una ausencia de luz o sonido, sino la disolución de toda certeza. Su cuerpo, si es que aún tenía uno, se desvanecía en el aire denso y etéreo. Por primera vez, no había frontera, no había estructura, no había puerta. Solo el abismo infinito. Intentó avanzar. Pero ¿qué significaba avanzar en un lugar donde no existía ni arriba ni abajo? Cada paso era un eco de sus propias dudas, de su antigua existencia, de los siglos que pasó sin cuestionarse. Las sombras, aquellas figuras que había visto al otro lado, lo rodeaban en un círculo perfecto. No eran espectros de carne ni fantasmas de lamentos. Eran recuerdos, eran voces sin dueño, eran los vestigios de lo que alguna vez fue y de lo que nunca pudo ser. Entonces, hablaron. Tú has sido el guardián, dijeron al unísono, con un tono que no era de reproche ni de odio, sino de inexorable verdad. Y por ello, ahora serás juzgado. El peso de la decisión. El guardián quiso responder, pero su propia voz ya no le pertenecía. Nunca antes había tenido que explicar su existencia. Nunca antes había tenido que justificar su papel. Ahora, por primera vez, debía hacerlo. Cumplía con mi deber, logró articular, aunque las palabras salieron frágiles, sin la certeza que alguna vez las sostuvo. Las sombras no se movieron. No había risa en ellas, pero sí algo parecido a una infinita paciencia. ¿De verdad?, preguntaron. Las palabras cayeron como un martillo sobre su conciencia. El guardián sintió que algo dentro de él se resquebrajaba. ¿Había cumplido con su deber? Por siglos, había permanecido firme, había impedido que otros cruzaran, había sido la muralla entre lo permitido y lo prohibido. Pero nunca supo para quién obedecía.
Nunca supo quién había dado la orden. Y ahora, la orden misma se había desvanecido. La puerta estaba ahí, susurró. Alguien tenía que vigilarla. Las sombras se acercaron, rodeándolo con un silencio que lo asfixiaba. No emitían juicio. Solo reflejaban su propia duda. Entonces, el vacío mismo se abrió. El tribunal del infinito. A su alrededor, la nada se transformó en un inmenso espacio sin forma ni límites. No era cielo, no era tierra. Era un sitio de pura abstracción, donde el tiempo y el espacio se entrelazaban en corrientes invisibles. Frente a él, un trono se materializó de la nada. No era un trono de oro, ni de mármol, ni de piedra. Era un trono hecho de leyes olvidadas, de reglas que alguna vez fueron absolutas pero que ahora yacían rotas. Y en él, se sentaba la verdad. No tenía rostro, no tenía voz, pero su presencia era absoluta. El guardián sintió como su propia esencia temblaba ante su mirada. Porque la verdad no necesitaba hablar para juzgar. Él ya estaba condenado. Guardaste la puerta, susurró la verdad, y su voz no fue un sonido, sino un pensamiento que atravesó su ser como un cuchillo. Paradigm. Quien guardo tu alma. El guardián sintió el peso de la pregunta como una losa sobre su conciencia. Nunca lo había pensado. Nunca se había permitido dudar, nunca se había preguntado qué significaba su propia existencia. Hasta ahora. El destino del guardián. El juicio ha comenzado, declararon las sombras. Y entonces, el tiempo dejó de existir. Las memorias del guardián fueron arrancadas de su ser, desplegadas ante la verdad como un pergamino eterno. Cada momento, cada decisión, cada instante en que detuvo a un alma en el umbral, fueron pesados en la balanza cósmica. La verdad no expresó ira ni compasión. Solo reveló lo que siempre había sido. El guardián comprendió. Su castigo, su condena, su destino, siempre había estado escrito. Tú fuiste el guardián, susurró la verdad. Ahora serás aquello que siempre detuviste. El vacío se abrió bajo sus pies. Y el guardián cayó. Capítulo 11. El último umbral. Cuando el guardián cayó, no fue una simple caída. No hubo suelo al final del abismo, ni golpe que detuviera su descenso. Porque no había un final. El tiempo perdió significado. Su existencia misma se diluyó en un torrente de sombras, una corriente de almas, de preguntas sin respuesta, de puertas cerradas que nadie jamás cruzaría. El guardián, que alguna vez había sido el límite, se convirtió en aquello que siempre temió. Nerante. Un olvidado. Uno más entre los que nunca comprendieron su destino. El eco de los que esperaron. Las voces lo rodeaban. Voces de aquellos que, durante siglos, esperaron ante la puerta. Nos detuviste, susurraban. El guardián intentó responder, pero sus palabras eran solo viento. Porque ahora él era como ellos. Un alma que esperaba. Un ser atrapado en el limbo de lo que nunca fue. No había nadie del otro lado, se atrevió a decir. Las sombras se estremecieron. No en ira, sino en resignación. Siempre lo supimos, respondieron. Y, con esa simple frase, la verdad golpeó al guardián con toda su fuerza. Ellos también habían esperado en vano. Cada uno de ellos había anhelado cruzar, había creído que más allá de la puerta encontrarían sentido, justicia, redención. Pero el otro lado nunca existió. Era solo un espejismo. El guardián y el errante. Entonces, entre las sombras, el guardián vio una figura que lo observaba. Era un hombre viejo, envuelto en un manto raído, con el rostro surcado por el tiempo. Sus ojos eran dos abismos donde la esperanza había muerto hacía siglos. Pero lo más aterrador no era su expresión. Era su semejanza. El guardián comprendió. Era él. No como fue, sino como sería. Un alma condenada a esperar por la eternidad. El viejo sonrió con tristeza. Bienvenido, murmuró. Ahora tú eres el que espera. Y con esas palabras, la última verdad se reveló ante él. El juicio había terminado. No hubo veredicto, no hubo salvación, no hubo castigo. Solo la certeza de que el guardián había existido en vano. Y que ahora, como todos los demás, esperaría por algo que jamás llegaría. Capítulo 12. La eternidad del silencio. El tiempo ya no tenía sentido.
Los días y las noches se desdibujaban en una neblina perpetua donde el amanecer jamás llegaba y el ocaso nunca se marchaba. En ese limbo de sombras y ecos, el guardián, ahora un alma errante, permanecía sentado ante la puerta que alguna vez custodiara. Ya no había nada que vigilar. Nadie más llegaba, nadie más preguntaba, nadie más imploraba pasar. Y, sin embargo, él no se movía. No porque no pudiera, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. Los susurros a su alrededor eran incesantes, pero ya no le hablaban directamente. Eran recuerdos de los que alguna vez esperaron. Voces de aquellos que habían suplicado ante la puerta, que habían llorado, que habían exigido entrar. He dedicado mi vida a la espera. Por favor, debo cruzar. Dijeron que me aguardaba la justicia. Pero todas esas voces eran solo murmullos de los muertos. La puerta, que antaño parecía imponente, ahora no era más que un marco vacío. Un umbral hacia la nada. Las sombras de los que nunca pasaron. De entre la penumbra emergían figuras, espectros de los que alguna vez se habían arrodillado ante el guardián, con los ojos llenos de esperanza, de desesperación, de anhelo. Eran sombras de almas sin destino, atrapadas en la incertidumbre de lo que jamás pudieron alcanzar. Uno a uno se acercaban, lo rodeaban, lo miraban. Fui un hombre que buscó justicia, dijo uno de los espectros. Me dijeron que tras esta puerta hallarían mi redención, pero morí esperando. Yo fui un poeta, susurró otro. Soñé con verdades que nadie entendió y creí que al otro lado de esta puerta hallarían sentido mis palabras. Fui una madre que perdió a su hijo, musitó una tercera sombra. Me dijeron que en este lugar encontraría paz. Pero nunca me dejaron pasar. Uno a uno hablaban. Sus historias eran infinitas, sus lamentos formaban un coro sin fin. Y el guardián comprendió la verdad en su totalidad. La puerta nunca estuvo cerrada. Nunca hubo una llave, nunca hubo un secreto, nunca hubo un poder que decidiera quién entraba y quién no. Solo la creencia de que había algo más allá. Pero nadie lo había cruzado porque nadie se atrevió a hacerlo. Todos esperaron permiso. Y así, murieron en la espera. El guardián frente a su destino. ¿Y ahora qué? Preguntó el guardián al vacío. No hubo respuesta. Las sombras seguían ahí, prisioneras de su propio deseo inalcanzable. No porque alguien las mantuviera atrapadas, sino porque no sabían ser otra cosa que almas en espera. Pero él ya no era el guardián. Él podía decidir. Se puso de pie por primera vez en siglos. Sintió su cuerpo pesado, como si el tiempo lo hubiese convertido en piedra. Pero aún podía moverse. Aún podía caminar. Y entonces, miró la puerta. El marco vacío. El umbral sin destino. No sabía qué habría más allá. No sabía si al cruzar encontraría un mundo nuevo o solo el abismo. Pero ya no esperaría más. Inspiro Hondo. Dio un paso adelante. Y cruzó. Capítulo 13. El otro lado. El guardián cruzó la puerta. No hubo explosión de luz, ni trompetas celestiales, ni un abismo de sombras que lo devorara. Solo el silencio. El aire no cambió, la sensación en su piel era la misma, y sin embargo, algo dentro de él se quebró al dar ese paso. Por primera vez, ya no era el guardián. Miró a su alrededor. Esperaba un paisaje nuevo, pero lo único que encontró fue más vacío. Volvió la vista atrás y vio la puerta. Intacta. Seguía ahí, imponente, con el marco de piedra en el mismo lugar donde siempre había estado. Pero algo era distinto. Ya no había nadie esperando. Las sombras que antes poblaban aquel umbral se habían desvanecido, como si su propia decisión hubiese roto el ciclo eterno en el que todos estaban atrapados. No hay nada, susurró para sí. Y entonces comprendió la verdad más terrible de todas. La ilusión de la esperanza. Durante siglos, había creído que más allá de la puerta se escondía un secreto. La justicia, la verdad, la salvación, un destino último que diera sentido a la espera. Pero ahora que había cruzado, no encontró nada. Nada. Solo un espacio idéntico al que había dejado atrás. No había respuestas, no había un nuevo camino, no había absolución. La puerta no separaba nada de nada. Siempre había sido un umbral sin significado. Un límite ilusorio que solo existía porque los que esperaban creían en él. No existía un guardián. No existían los que esperaban.
No existía el otro lado. Todo había sido una farsa, una mentira tejida por el miedo de aquellos que nunca se atrevieron a cruzar. El último guardián. El guardián sintió el peso de esa revelación. Había dedicado su eternidad a custodiar un umbral vacío, a negar la entrada a aquellos que nunca estuvieron realmente atrapados. Se sintió ridículo. Se sintió libre. Por primera vez, no tenía un propósito. Por primera vez, no había un deber que cumplir. Y con esa libertad, vino la única decisión que jamás había podido tomar: seguir caminando. No miró atrás. Dejó la puerta atrás. Y con cada paso, su figura se desdibujó, perdiéndose en la inmensidad de aquel paisaje infinito donde nada tenía sentido, pero donde, por primera vez, era verdaderamente libre. Capítulo 14. El despertar del vacío. El guardián, ya sin su título, caminaba a través del vacío, sin un rumbo claro, pero con una sensación extraña de plenitud. El vacío no era vacío, era solo un espacio sin forma, un lienzo en blanco donde nada era necesario. Su cuerpo, ahora más ligero, se movía sin restricciones, sin la pesada carga del deber que había llevado por tanto tiempo. Había dejado atrás una vida de vigilancia, pero aún quedaban vestigios de su existencia pasada en su mente, ecos persistentes de lo que había sido. El suelo bajo sus pies no era de tierra ni de piedra, era etéreo, como si estuviera caminando sobre niebla. Todo parecía temblar, suspendido entre lo tangible y lo intangible. Las sombras, que alguna vez habían rodeado la puerta, no existían ya. Solo quedaba el susurro suave del viento, que le acariciaba la piel como si fuera una caricia del tiempo mismo. Y entonces, en medio de ese espacio sin forma, escuchó algo. Un eco lejano, casi imperceptible, que venía de algún lugar en la distancia. Su curiosidad, ahora libre de la rigidez de su anterior vida, lo impulsó a seguirlo. Avanzó sin saber hacia qué, ni por qué, pero algo dentro de él le decía que debía seguir esa señal. La suavidad del viento lo guiaba, y sus pasos, antes lentos y pesados, ahora eran ligeros, casi etéreos. El silencio profundo que lo rodeaba le daba una sensación de paz, pero al mismo tiempo, un leve temor comenzaba a formarse dentro de él. El encuentro con la nada. Al final del camino, el guardián se detuvo. Ante él, una figura apareció, envuelta en una neblina tenue y luminosa. Al principio, no pudo distinguir su forma, pero poco a poco, la figura comenzó a definirse. No era humana, ni de ninguna otra especie conocida. Era una presencia, un ser hecho de pura esencia. Su cuerpo, si es que se le podía llamar así, era una mezcla de luz y sombra, un juego de contrastes que no podía describirse con palabras. El guardián no sintió miedo, sino una curiosa fascinación. La figura se acercó lentamente, como si flotara sobre el aire, y cuando estuvo frente a él, su voz resonó como un susurro en su mente. ¿Qué has encontrado? El guardián no respondió de inmediato. Se dio cuenta de que la pregunta no tenía una respuesta sencilla. ¿Qué había encontrado? ¿Había encontrado lo que buscaba, o acaso había encontrado más preguntas, más misterios que nunca antes había imaginado? ¿Qué hay al otro lado? Preguntó, finalmente. La figura sonrió, o al menos eso creyó el guardián. Su rostro no tenía forma definida, pero la sonrisa parecía real, cálida. Al otro lado, hay lo que tú desees que haya. Dijo la figura, y al pronunciar esas palabras, el espacio que los rodeaba pareció expandirse y encogerse al mismo tiempo, como si el universo mismo estuviera esperando su respuesta. El guardián, que ya no era guardián, comprendió que el vacío no era la ausencia de algo, sino la posibilidad de todo. Todo lo que había creído ser, todo lo que había temido, se desvaneció en ese momento. La verdad que había estado buscando no estaba al otro lado de la puerta, ni en la vigilancia que había cumplido. La verdad estaba aquí, en su propio ser. Él había sido su propio límite. La elección final. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejándolo solo de nuevo en el vacío. Pero esta vez, no estaba solo. Ahora, era más consciente de sí mismo, del espacio que lo rodeaba, de la infinitud de las posibilidades. Todo había cambiado, no por lo que había descubierto, sino por lo que había dejado de buscar. La espera, la puerta, las sombras, todo había sido un reflejo de su propia incapacidad para enfrentarse a la libertad. Ahora entendía que, en realidad, nunca hubo un guardián ni un umbral que cruzar.
Todo había sido una ilusión creada por él mismo, y al dejar de perseguir algo más allá, encontró su propia verdad, en el centro de su ser. Y así, al estar solo, finalmente comprendió que no necesitaba nada más. La respuesta no estaba más allá de él, sino dentro de él. Con una última mirada al horizonte de neblina, el guardián sonrió, ya sin el peso de su antiguo rol. Ahora era libre para ser, simplemente, lo que era. Y en esa libertad infinita, el último de los guardianes se disolvió en la vastedad del vacío, como una gota de agua en el océano, sabiendo que la eternidad no era un destino que alcanzar, sino un estado que ya habitaba en su interior. Capítulo 15. La libertad del vacío. El vacío no era un vacío absoluto, sino uno lleno de infinitas posibilidades, donde las sombras ya no tenían poder sobre el pensamiento del guardián. Ahora, libre de la puerta que había custodiado, sin la obligación de vigilar o de frenar lo inalcanzable, todo el espacio a su alrededor se había transformado. Antes, el vacío parecía amenazante, oscuro e infinito, pero ahora lo percibía de manera diferente. Se convirtió en un lugar lleno de potencia, de esperanza. El guardián ya no era simplemente una figura condenada a esperar. Ahora, él era parte de todo. A medida que caminaba, su percepción de los elementos que lo rodeaban se transformaba. Los tonos grises del horizonte se desvanecían, y una luz cálida y suave se filtraba a través de lo que parecía una capa de niebla. La niebla, que alguna vez había representado lo incierto, ahora parecía ofrecerle respuestas. La figura que había encontrado antes, la presencia etérea y extraña, ya no estaba con él, pero su voz resonaba dentro de su mente, como un eco en sus pensamientos. No había necesidad de más. Había dejado de buscar fuera de él y había comenzado a mirar dentro. El viento que soplaba ahora era cálido y envolvente, algo que el guardián nunca había experimentado en su existencia anterior. Antes, el viento era frío, una brisa que marcaba el paso del tiempo de manera implacable, recordándole su obligación, su misión. Pero el viento ahora parecía hablar, susurrando palabras de consuelo, de liberación. El guardián cerró los ojos, dejando que la suave brisa acariciara su rostro. En ese momento, sintió la conexión con algo más grande, algo que no se podía explicar en términos de vigilancia ni de control. El espacio en el que se encontraba ya no parecía estar limitado por paredes invisibles o por la idea de un confinamiento. Era un espacio fluido, un universo que fluía y se expandía sin cesar. Las fronteras que antes parecían tan claras, tan definidas, se desdibujaban, y él entendió que ya no había necesidad de restringir lo que era inevitable. El vacío ya no era un lugar de espera, sino uno de transformación constante. Y mientras caminaba, el guardián comenzó a entender algo profundamente humano, algo que trasciende todas las formas de control. El verdadero guardián de las puertas no es quien las vigila, sino quien las atraviesa. Durante toda su existencia, había estado en el umbral, mirando hacia afuera y esperando, creyendo que algo debía suceder, que algo debía cambiar. Pero ahora, comprendió que el cambio no llegaba de fuera. El cambio se encontraba en su propia voluntad para cruzar, para liberar, para dejar que el flujo de la vida lo arrastrara hacia nuevas experiencias. Las puertas, los límites, las sombras, no eran más que construcciones mentales. Cada paso que daba lo acercaba más a la comprensión de que todo lo que había sido parte de su vida anterior, todo lo que había sido una carga, era en realidad una oportunidad disfrazada. Los miedos que lo habían perseguido, las dudas que le habían roído el alma, ya no tenían poder sobre él. No porque hubiera vencido a esos miedos, sino porque los había dejado ir, los había liberado de su mente. En algún momento, se detuvo frente a lo que parecía un pozo sin fondo. Miró dentro y no vio oscuridad, sino una luz cálida que brillaba desde su interior. En ese pozo, el guardián vio el reflejo de sí mismo, pero no era la figura que había sido. Era algo más, algo diferente. Era el eco de su esencia pura. Y fue en ese instante cuando comprendió completamente que la libertad no era algo que se alcanzaba, sino algo que ya existía dentro de él, esperando a ser liberado. No necesitaba hacer nada más. Todo lo que había buscado, lo que había deseado, ya estaba dentro de él. El viento soplaba con más fuerza ahora, como si celebrara la comprensión que había alcanzado. El guardián ya no sentía miedo, no sentía duda, solo una paz profunda y serena que llenaba su ser entero. Él ya no era un vigilante, ni siquiera una entidad de carne y hueso. Era parte del flujo interminable,
Un ser que había dejado de estar atado a cualquier concepción de tiempo o espacio. Y a medida que se disolvía en el aire, comprendió que no había más fuera ni adentro. Todo lo que existía era el momento presente, y él se fundía con él. El vacío que temía ahora se había convertido en un lugar lleno de infinitas posibilidades. No era nada, y, sin embargo, era todo. La forma en que había vivido su vida, siempre esperando y vigilando, ya no tenía sentido. En ese instante, la eternidad se convirtió en su refugio. La puerta que había guardado ya no existía más, porque no había nada que vigilar. Solo había un vasto y silencioso flujo de existencia, en el cual él estaba completamente libre. En su última respiración, el guardián entendió que la única puerta que existía, la única que importaba, era la que había abierto dentro de sí mismo. Y al atravesarla, se unió con el todo, con la infinitud del ser. No era un fin, sino un comienzo sin fin. Si te ha gustado este viaje a través de las palabras, no olvides apoyar el canal de audiolibros. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo más historias como esta. Nos vemos en el próximo capítulo.